Esa mañana, el ambiente en la oficina parecía el mismo de siempre. El ruido de los teclados, las reuniones apresuradas, el aroma del café caliente flotando en el aire. Pero dentro de Marina, algo ya era diferente. Había sentido antes el peso de la injusticia, en pequeñas dosis. Decisiones sesgadas, comentarios disfrazados de elogios, reuniones en las que su opinión era ignorada hasta que alguien con más poder la repetía. Pero nada se comparaba con lo que sucedió ese día. El director general, un hombre que se decía admirador del mérito, alzó la voz en medio de la sala de conferencias y, ante todos, la acusó de sobrepasar los límites con el nuevo becario, su propio hijo. El silencio que se formó fue denso, casi sólido. Marina se quedó inmóvil, con la cara caliente y el corazón latiendo en el cuello. Sabía que reaccionar en ese momento sería lo mismo que hundirse. Entonces respiró hondo y escuchó todo, cada palabra injusta, cada mirada de juicio, mientras trataba de contenerse, como quien contiene una presa a punto de romperse. En los días siguientes, la vergüenza se convirtió en rutina. Las personas que antes la elogiaban por su competencia, ahora desviaban la mirada en los pasillos. El chico, causante de toda la situación, desfilaba por la oficina con una sonrisa arrogante, como si hubiera ganado un juego sucio. Marina, sin embargo, observaba en silencio. Detrás de su apariencia tranquila, registraba cada correo electrónico, cada retraso, cada error que él cometía. Comenzó a reunir pruebas, no solo para defenderse, sino porque algo en ella se negaba a aceptar que la mentira fuera más fuerte que la verdad. Por la noche, en casa, lo revisaba todo meticulosamente, con una ira fría y controlada. No lloraba, ya no. Lo que sentía ahora era una determinación que nacía del fondo de la herida, algo más fuerte que el miedo o la vergüenza. Sabía que algún día ese juego cambiaría y que, cuando lo hiciera, sería de forma clara e irrefutable. El tercer golpe no vino del director general, ni del chico insolente, sino del silencio de sus compañeros, aquellos que presenciaron la humillación de Marina y no dijeron nada. Gente a la que ella había ayudado, orientado, cubierto en plazos y reuniones, ahora fingía no verla. Fue entonces cuando comprendió que esperar justicia de los demás era una pérdida de tiempo. Se sentó sola en la cocina, con el café frío en las manos, y decidió que no pediría nada más, ni explicaciones, ni retractaciones, ni piedad. Esa mañana, el dolor se convirtió en método. Comenzó a anotar en un cuaderno sencillo todo lo que veía y recordaba: horarios, conversaciones, correos electrónicos, comportamientos del chico, todo. El mismo perfeccionismo que la había convertido en una gerente ejemplar, ahora sería su arma. Cada detalle se convertía en una pieza de un rompecabezas que, algún día, ella sabía, desmontaría toda esa fachada de poder. Pasaron los días y Marina convirtió la oficina en un campo de observación silenciosa. Nadie se daba cuenta, pero ella estaba construyendo algo. En los descansos, revisaba documentos. En casa, cruzaba información con registros antiguos. Poco a poco, formaba un expediente que iba mucho más allá de lo que necesitaba para defenderse. Las fallas del hijo del director ejecutivo eran solo la superficie. Debajo de ellas, Marina comenzó a encontrar algo más grande: transacciones sospechosas, contratos sin respaldo, pequeños fraudes que parecían inofensivos, pero que seguían un patrón. Fue entonces cuando comprendió que su caída había sido conveniente para alguien. El odio que sentía se disolvió en algo más racional, una necesidad casi científica de revelar lo que se escondía allí. No quería venganza, quería justicia, la verdadera, la que no grita, sino que destruye con hechos. Cuando finalmente decidió buscar ayuda, Marina no lo hizo por impulso, sino por cálculo. Investigó discretamente hasta encontrar una abogada laboralista recomendada por una antigua compañera, alguien conocida por su precisión y discreción. En la primera reunión, Marina habló poco. Dejó que los documentos hablaran por ella. La abogada hojeaba las páginas con el ceño fruncido, alternando expresiones de sorpresa e indignación. Cuando terminó, miró a Marina con una mezcla de respeto e incredulidad.
Tienes un caso sólido. Fue la primera vez en semanas que Marina sintió que su cuerpo se relajaba. En ese instante, comprendió que ya no estaba sola. Regresó a casa con una extraña sensación de paz, la misma que se siente antes de un gran cambio. Durmió bien esa noche, sin remordimientos, sin ira, solo con la certeza de que la justicia, aunque lenta, estaba en camino. En los días siguientes, Marina continuó con su rutina normalmente, como si nada estuviera pasando. Llegaba temprano, saludaba a todos, participaba en las reuniones y entregaba informes impecables. El director general y su hijo creían que se había resignado al alejamiento, que su obediencia era señal de rendición, pero había algo diferente en su mirada, una calma que no se aprende, solo se conquista después de atravesar el fuego. Por dentro, cada paso estaba cronometrado. Ajustaba detalles, revisaba documentos, enviaba pruebas de forma segura a la abogada y observaba, con una serenidad casi cruel, cómo el castillo de apariencias comenzaba a resquebrajarse. No había prisa. La prisa era de ellos, no de ella. Y por primera vez, Marina sentía que tenía el control. Ese viernes, Marina llegó más temprano de lo habitual. El edificio aún estaba medio vacío y el sonido del ascensor rompía el silencio del pasillo. En la mochila llevaba la carta de renuncia impresa, un texto directo, sin adjetivos, sin lamentaciones, solo hechos. Era el tipo de carta que no implora reconocimiento, sino que lo impone. Revisó el documento una vez más, sentada en su escritorio, y sintió un escalofrío al darse cuenta de que nada allí estaba motivado por el rencor. No quería destruir a nadie, solo quería cerrar un ciclo podrido con dignidad. Antes de 1900 entregar la carta, envió copias de los correos electrónicos y los informes a la abogada, archivando todo en la nube. También guardó una memoria USB precintada, dirigida al Consejo de Administración. Sabía que, cuando ese material saliera a la luz, nadie podría alegar desconocimiento. Era el punto de no retorno. Hacia las 10 de la mañana, Marina envió su carta a Recursos Humanos y, minutos después, al director general. No hubo respuesta inmediata, pero el impacto fue instantáneo. El rumor recorrió las plantas como la electricidad. No esperó a que la llamaran. Se levantó, recogió sus cosas con calma y se dirigió a la salida bajo las miradas curiosas. Afuera, el sol brillaba con fuerza y el aire parecía más ligero que en meses. En ese mismo instante, la abogada accionó a los organismos competentes y los primeros correos electrónicos comenzaron a circular entre los clientes estratégicos. En pocas horas, lo que antes era solo una sospecha, se convirtió en inquietud, y la inquietud se convirtió en pánico. Los contratos comenzaron a suspenderse. Las empresas asociadas querían explicaciones. Marina no presenció nada de eso. Estaba en una cafetería sencilla, observando el movimiento de la calle, con una taza en las manos y una paz que no recordaba haber sentido desde el comienzo de la crisis. Dentro de la empresa, el caos se apoderó de ella incluso antes de la hora del almuerzo. El director general se encerró en la sala de reuniones con los directores, pero los rostros tensos y los cuchicheos en los pasillos delataban que se había descubierto algo grave. Los primeros mensajes de los clientes llegaron exigiendo aclaraciones sobre valores inconsistentes en contratos recientes, precisamente aquellos firmados bajo la supervisión del propio ejecutivo. La hija del director financiero lloraba en el baño. El arrogante becario había desaparecido sin dejar rastro, y las personas que antes miraban a Marina con desprecio ahora intentaban reconstruir los hechos en silencio, como quienes asisten a un derrumbe a cámara lenta. El sonido de las notificaciones de correo electrónico parecía no parar, y el director general, sudoroso y tembloroso, intentaba negar lo obvio. Era como si toda la confianza construida a lo largo de los años se hubiera disuelto en cuestión de horas. Mientras tanto, Marina caminaba sin rumbo fijo, dejando pasar el tiempo. No había prisa ni necesidad de seguir las noticias. Sabía que lo que había sembrado estaba floreciendo, incluso sin su presencia. Cuando el teléfono vibró, era la abogada. Las denuncias se habían presentado formalmente y la prensa comenzaba a moverse.
Marina dio las gracias con un tono sereno, casi maternal, y colgó. Se sentó en un banco del parque y observó el ir y venir de la gente, pensando en cómo todo parecía pequeño comparado con lo que había vivido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera. Lo que antes era un peso en el pecho, ahora parecía haberse convertido en espacio. Espacio para empezar de nuevo, para respirar, para simplemente existir sin tener que demostrar nada a nadie. Las noticias se difundieron con cruel rapidez. En menos de 2 días, los principales portales de negocios ya publicaban titulares sobre fraudes internos, nepotismo y malversación de fondos en una de las empresas tecnológicas más prometedoras del país. El nombre del director general, antes asociado a conferencias y premios de liderazgo, ahora iba acompañado de palabras como investigación y conflicto de intereses. Internamente, los consejeros exigieron su destitución inmediata y el joven becario, el pivote de toda la injusticia, fue despedido sin derecho a defenderse. Las redes sociales estaban al rojo vivo. Los antiguos empleados comenzaron a relatar viejas historias de abusos y favoritismos, y la imagen de la empresa se desplomó. Para muchos parecía un escándalo corporativo común, pero para quienes conocían a Marina era más que eso. Era la silenciosa victoria de alguien que nunca se rebajó a la suciedad que intentaron imponerle. Mientras la antigua empresa se hundía en crisis de reputación y auditorías interminables, Marina siguió su camino. Durante una reunión en un café con un antiguo cliente, recibió una propuesta inesperada: un puesto directivo en una empresa competidora, con total autonomía para reestructurar procesos e implementar nuevas políticas éticas. La invitación no era solo profesional, era un reconocimiento público de quién era ella en realidad. Aceptó con una sonrisa, contenida, sin euforia. Sabía el valor de ese momento, pero también sabía el precio que había pagado para llegar allí. En sus primeros días en el nuevo cargo, evitó hablar del pasado. Prefirió observar, escuchar y comprender el entorno. Solo entonces comenzó a actuar, proponiendo cambios pequeños pero firmes, basados en la transparencia y la meritocracia, valores que habían sido la causa de su caída y que ahora se convertían en la base de su reconstrucción. Marina se convirtió en una líder, diferente a todas las que había tenido antes. En la nueva oficina, lo primero que hizo fue acabar con los privilegios ocultos. Nadie tenía una sala exclusiva, e incluso ella misma se sentaba junto al equipo. Creó un sistema de reconocimiento basado en resultados reales, no en la proximidad con los jefes. Poco a poco, el ambiente cambió. La gente empezó a trabajar con más tranquilidad, sin miedo a pasar desapercibida. Ella tenía una mirada atenta, que veía más allá de los números. Se daba cuenta cuando alguien estaba sobrecargado, cuando un empleado nuevo dudaba en dar su opinión. Nunca alzaba la voz, pero su presencia era firme, casi magnética. Aquella mujer que un día fue silenciada por un ataque público, ahora hablaba poco, pero lo suficiente para ser escuchada. Era como si el sufrimiento hubiera pulido su autoridad, eliminando de ella cualquier rastro de vanidad o necesidad de demostrar algo. Una noche, después de una larga reunión, Marina se quedó sola en la sala, mirando la ciudad por la ventana. Las luces de fuera parpadeaban como si cada una guardara una historia, y pensó en lo mucho que había cambiado desde aquel día humillante. Recordó la mirada del director general, las risas contenidas de sus compañeros, el vacío que sintió al salir del edificio. Y, por primera vez, no le dolió. Todo aquello parecía tan lejano, casi como si le hubiera pasado a otra persona. Entonces comprendió que superar no era olvidar, sino recordar sin hacerse daño. Cogió la taza de café y sonrió al ver el reflejo de su rostro en el cristal. Estaba más serena, más fuerte. La caída no la había definido. Lo que la definía era la forma en que se había levantado. Sin gritar, sin ensuciarse las manos, solo con el valor de mantenerse entera. Con el tiempo, el nombre de Marina comenzó a circular en eventos, foros y entrevistas sobre liderazgo femenino y ética corporativa. No porque ella lo buscara, sino porque sus acciones hablaban por sí solas. Antiguos empleados de su antigua empresa,
Comenzaron a buscarla en busca de consejos o simplemente para agradecerle el valor de haber hecho lo que nadie se atrevió a hacer. Ella los escuchaba con paciencia, sin rencor, como alguien que ya ha comprendido que cada persona reacciona a la injusticia como puede. Su historia se convirtió en una especie de referencia silenciosa, un recordatorio de que la integridad no es ingenuidad y de que la justicia, cuando se hace con inteligencia, puede ser la forma más elegante de venganza. A veces, durante las conferencias, contaba brevemente su experiencia, pero sin citar nombres. Solo hablaba del poder de mantenerse fiel a los propios valores, incluso cuando todo a tu alrededor intenta corromperte. Un día, al salir de un congreso, un hombre la esperaba en la puerta. Era el antiguo director financiero de la empresa donde todo sucedió. Estaba envejecido, abatido, con una mirada que mezclaba culpa y alivio. Solo dijo: debería haber hablado en ese momento. Marina lo observó en silencio, sin ira ni piedad. Solo asintió, como alguien que ya no carga con el peso del pasado. Él le contó, con voz temblorosa, que el exdirector general había sido condenado y que su hijo se había mudado a otro país tras verse envuelto en nuevos escándalos. Marina le escuchó, le dio las gracias y se despidió con un apretón de manos. Al caminar hacia el coche, sintió algo que no esperaba: compasión. No por ellos, sino por todo lo que el poder hace a quienes lo utilizan mal. Y, en ese instante, tuvo la certeza de que por fin era libre. No de ellos, sino del dolor. Unos meses más tarde, en una tranquila mañana de sábado, Marina caminaba sola por un parque cerca de su casa. El aire fresco y el sonido de los niños jugando parecían recordarle que la vida continuaba, sencilla, impredecible, pero siempre justa con quienes se mantienen honestos. Se sentó en un banco, sacó el móvil del bolso y abrió un antiguo correo electrónico que aún conservaba: la carta de renuncia. Leyó cada línea con calma, sin prisas, y se dio cuenta de que aquellas palabras, escritas en medio del dolor, eran ahora un símbolo de renacimiento. El texto que un día marcó el final de una etapa era, en realidad, el comienzo de otra. Miró a su alrededor, sonrió sola y pensó en cuántas personas viven atrapadas por el miedo a reaccionar, por el miedo a perder lo que, en realidad, ya no les pertenece. Ella no perdió nada, solo se liberó. Ese mismo día, al llegar a casa, Marina abrió el portátil y empezó a escribir un artículo sobre la integridad en las empresas. No para exponer a nadie, sino para inspirar. Quería que otras personas entendieran que la dignidad no es una estrategia, es una elección, y que, a veces, permanecer en silencio es la forma más poderosa de gritar. Cuando terminó el texto, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: ligereza. Guardó el archivo, cerró el ordenador y se quedó mirando por la ventana, observando la puesta de sol. Había algo simbólico en ese momento: el sol poniéndose y ella, en paz, finalmente en paz. La humillación que un día casi la destruyó se había convertido en fuerza, y la injusticia que la alejó de lo que amaba le abrió el camino a una versión aún más completa de sí misma. Marina venció, no al director ejecutivo, ni a la empresa, sino a sí misma.